Hola compañeras y compañeros. En esta cápsula haremos un breve repaso sobre los temas abordados en la sesión Violaciones a derechos humanos. El objetivo de la cápsula será recapitular los siguientes puntos: los principios de los derechos humanos, las obligaciones y deberes generales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, es decir, respetar, promover, proteger y garantizar, así como estas obligaciones comprendidas en el marco de la protesta social y las conductas violatorias de derechos humanos. Ahora bien, abordaremos el primer tema, los principios de los derechos humanos, ya que a partir de estos principios deben ser analizados los mismos. El principio de universalidad señala que todos los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. Todas las personas sin discriminación deben gozar los derechos humanos. El principio de interdependencia o integralidad consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados, es decir, no se pueden reconocer individualmente. Por su parte, el principio de indivisibilidad, cuando se habla de indivisibilidad de los derechos humanos, en función a que estos poseen un carácter indivisible, pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Ahora veremos las diferencias básicas sobre las obligaciones en materia de derechos humanos. La primera es respetar. El Estado deberá limitar su actuación para no restringir, limitar y vulnerar a las personas que hacen ejercicio de sus libertades y derechos humanos. Proteger. El Estado deberá llevar a cabo medidas que regulen la conducta de las autoridades, así como supervisar que las personas particulares no limiten, restrinjan o violen derechos humanos. Promover. El Estado deberá llevar a cabo acciones para facilitar las condiciones necesarias para ejercer los derechos humanos y generar una cultura de derechos humanos. Esto propicia que se derriben obstáculos para el acceso a los derechos y se transformen las causas estructurales de las violaciones a derechos humanos. Garantizar. El Estado deberá proveer las condiciones necesarias y suficientes para que el derecho sea palpable en la realidad, por medio de la creación de mecanismos para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos. Dicho lo anterior, ahora se explicarán las obligaciones en el marco del ejercicio de la libertad de expresión a través de la protesta social. La primera refiere a la obligación de respetar, la cual implica que el Estado no ingiera, obstaculice o impida el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho a la libertad de expresión ejercida a través de la protesta social. La segunda refiere a la obligación de promover, la cual requiere que el Estado facilite y asegure las condiciones para ejercer la protesta social, lo cual implica que el Estado suprima normas y prácticas que limiten el ejercicio de la protesta social y asegure las condiciones necesarias para su ejercicio, tales como seguridad pública, atención médica, reorganización del espacio y vías públicas y acceso a transporte seguro y público. La tercera es la obligación de proteger, la cual implica que el Estado impida que terceras personas interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a bienes para ejercer nuestros derechos, lo cual implica la expedición de normas que en su aplicación sirvan de mecanismos de observancia en cuanto al ejercicio pleno de nuestros derechos y de actos y prácticas que violen los derechos humanos. Por último, está la obligación de garantizar, la cual implica el aseguramiento de un marco jurídico e institucional para que la protesta social se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, que se investigue y sancione toda violación ocurrida en el marco de una protesta con la debida diligencia y un plazo razonable, así como tener un diseño institucional de seguridad que asegure el derecho a la protesta social y la intervención de sujetos externos a la administración pública en el marco de una protesta social. Un ejemplo de estos es la existencia de códigos disciplinarios que sancionen las faltas que vulneren el derecho a la protesta social, así como determinar procedimientos administrativos para su investigación. Sin embargo, este panorama no es el ideal. Por ello, daremos a conocer algunas violaciones a los derechos humanos teniendo en cuenta estas obligaciones. La primera violación que abordaremos es la que ocurre por acción, la cual sucede cuando un agente del Estado comete un acto violatorio a derechos humanos con plena conciencia y conocimiento de sus deberes y obligaciones. Un ejemplo de este sería un policía golpeando a una persona en una protesta social. La segunda es la violación por omisión,
que sucede cuando un agente del Estado no previene, impide o informa sobre la comisión de una violación a derechos. Esto aplica aun cuando el agente desconozca sus obligaciones y deberes. Y un ejemplo de ello podría ser cuando un policía observa a otro elemento golpear a otra persona y no denuncia tales actos. Y por último, sería la violación por aquiescencia, que sucede cuando un agente del Estado autoriza, da su consentimiento, apoya o respalda actos de agentes no estatales que tengan por objeto vulnerar un derecho humano. Un ejemplo de esta violación sería la existencia de grupos de choque pagados por el gobierno que tienen por objeto evitar que se continúe con la protesta social. Dicho esto, nos despedimos con un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de CDH Vitoria.